otra oportunidad que tengamos de encontrarnos. Bueno, sin ánimo de extenderme más y porque vamos un poco mal de tiempo, pues voy a proceder a explicar de qué voy a hablar aquí hoy yo. Básicamente, como veis en el título, lo que voy a hablar es de las nuevas medidas planificadas y de los protocolos antiacoso LGTBI que están vigentes hoy en día en el ordenamiento jurídico español. El índice que tengo aquí es un poco el resumen de lo que vamos a tratar. Primero vamos a hablar de por qué surge esta protección específica al colectivo LGTBI y qué se entiende por colectivo LGTBI y qué es lo que se protege, la delimitación del campo de actuación. Luego veremos qué herramientas existen para la prevención de la violencia y el acoso LGTBI fóbico, quiénes son las empresas obligadas, cuál es el ámbito de aplicación de estas medidas y protocolos, cómo se negocian o cómo se ven de negociar estos instrumentos y en qué plazo. Luego hablaré más detenidamente de lo que es el contenido de estas medidas LGTBI y de los planes antiacoso y las pondré en relación con el resto de planes que existen en el ordenamiento jurídico español, como los planes por el acoso por razón de sexo, acoso sexual, acoso moral o mobbing. Entonces intentaré hacer como una especie de dibujo de cómo se entrelazan estos diferentes protocolos antiacoso entre sí. Luego hablaré de cómo está el estado de la cuestión en la negociación colectiva, de cómo se ha desarrollado esta obligación, esta nueva obligación legal que nació en 2023 por parte de los sujetos negociadores y acabaré con unas conclusiones críticas de cómo se podría mejorar esta regulación. Bueno, como ya digo, ¿por qué hablamos de esto y por qué es necesaria esta normativa que proteja los derechos de las personas LGTBI y garantice la igualdad real y efectiva en el trabajo? Pues bueno, según recientes encuestas, se dice que a pesar de que la mayoría de las personas del colectivo, un 80%, ha salido del armario en su esfera personal, si nos vamos al ámbito del centro de trabajo, vemos cómo ese porcentaje se reduce drásticamente. ¿Por qué? Porque las personas LGTBI, a pesar de que son visibles en su esfera personal, solo son visibles en un 26% con sus compañeros de trabajo, con sus superiores en un 10% y con las clientes y los proveedores en un 8%. Y esto da a entender, ¿no? Pues que si la gente no quiere, digamos, como se conocen comúnmente, salir del armario en su esfera laboral, será porque tiene algún tipo de miedo a sufrir represalias, porque no se siente cómodo, no se siente protegido o siente que puede vulnerarse de algún modo su seguridad y salud. Y a ello precisamente me refiero. ¿Por qué? Porque el hecho de que estas personas no sean visibles en sus contextos laborales tiene un impacto también. Un impacto psicológico, porque el 20% de las personas encuestadas pues, sufren ansiedad y estrés por la disociación que se produce entre su vida privada y laboral. Incluso también tiene un impacto físico, porque el 11% desarrolla trastornos musculares como consecuencia de estar escondidos o de esconder su diversidad sexual. Y esto se acentúa aún más en la población trans. Como sabemos, la población trans, sobre todo las mujeres trans, pues tiene una tasa de inserción laboral muy reducida, una alta tasa de desempleo y también son las que sufren una mayor discriminación en el ámbito laboral. En concreto, un 68% dice que ha sido discriminado en el ámbito laboral por ser persona trans, un 23% en el proceso de selección y un 45% después de haber obtenido el empleo. Pero también podemos hablar no solo de que hay una menor visibilidad de la diversidad sexual en el centro de trabajo, sino que también las estadísticas nos muestran que se sufren situaciones de acoso, de discriminación o agresiones físicas o verbales en el lugar de trabajo por el hecho de la condición, orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales que explicaré a continuación.
Aquí nos dice pues, que 3 de cada 10 personas trans y LGBT+ han sufrido una agresión verbal en el trabajo en los últimos 5 años, 74% más de una vez. También dice que de las personas que han sufrido acoso, el 11% destaca el centro de trabajo como el lugar donde se ha vivido este hecho que ha producido el acoso. Y también te dice que el 8,4% declara que ha sufrido agresiones dentro del centro de trabajo. Pues esto nos dice que quizás el centro de trabajo no está en los primeros puestos, ¿no?, de los sitios en los que se produce el acoso, la discriminación o la agresión física o verbal, pero sigue estando presente en el cuarto puesto o en el quinto, ¿no? Ronda más o menos, depende de la estadística que miremos. Pero bueno, al fin y al cabo es un foco en el cual también se producen estas situaciones de vulneración de los derechos básicos de la persona, como es la dignidad, la igualdad, incluso la salud. La ley de empleo es cierto que ha puesto el foco en las personas LGTBI porque lo ha catalogado como colectivos vulnerables de atención prioritaria para las políticas de empleo por ser precisamente estos colectivos quienes más dificultades tienen para acceder y mantenerse en el puesto de trabajo. Pero claro, esta nueva normativa, que ahora hablaré de ella, ¿no?, que básicamente lo que ha implantado es una obligación de que las empresas de más de 50 trabajadores negocien medidas planificadas en materia de LGTBI y planes antiacoso, se suele decir que va vinculado al colectivo LGTBI. Pero en realidad, eso es cierto, estamos hablando de una protección del colectivo LGTBI como tal, o estamos hablando de una protección frente a situaciones de discriminación, violencia y acoso por distintas causas. Si nosotros nos vamos al artículo 2, creo recordar, nos hace un listado de definiciones y nos dice de qué se protege en esta ley, la Ley 4/2023, frente a qué tipo de acoso o discriminación y en qué causa se basa en se debe basar para que esté protegido. Pues nos habla de orientación sexual, identidad sexual y características sexuales. Orientación sexual, pues hablaríamos de homosexualidad, ahí tendríamos las siglas de lesbiana, gay y bisexual. Si nos vamos a la identidad sexual, pues una persona cuya identidad sexual no se corresponde con el sexo que le asignaron al nacer. Estaríamos hablando de una persona trans. Si nos vamos a las características sexuales, que la ley protege frente a una discriminación por características sexuales, esto estaría vinculado al tema de la intersexualidad. Porque estamos hablando de, a pesar de que no lo define la ley, estamos hablando de supuestos en los cuales una persona nace con unos genitales externos, internos, hormonas, cromosomas, gónadas o características sexuales secundarias que tampoco se corresponden con las nociones socialmente establecidas de cuerpos masculinos y femeninos, ¿vale? Puede ser que una persona tenga dos aparatos reproductivos, que a lo mejor tiene un aparato reproductivo femenino, pero tiene un exceso de hormonas masculinas, en fin. Todo esto se ha visto también en el debate con el tema de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y hasta qué punto una mujer que tiene un exceso de hormonas masculinas puede estar o no impedida para que compita en unas competiciones femeninas, ¿vale? Por poner un ejemplo de lo que podría ser una persona intersexual. Y luego tenemos un último término, que es la discriminación por expresión de género. Esto lo reconoce así expresamente la Ley 4/2023. Y aquí tengo que decir que esto se sale de lo que son las siglas LGTBI, porque ya nos vamos a algo más allá, que es la manifestación que cada persona hace de su identidad sexual, ya sea femenina, ya sea andrógina, ya sea masculina. Y esto no está vinculada ni a la orientación sexual, ni a la identidad sexual, ni a las características sexuales, es una condición más allá. Es decir, es como yo me quiero expresar en mi género, según mi vestimenta, según mi forma de actuar, según mi forma de relacionarme, o directamente porque no creo en el binarismo y soy una persona de género fluido que no me identifico con un género u otro, ¿vale? Entonces, por eso digo que aquí quizá el término más adecuado sería LGTBIQ+,
Y este Q+ sería el que daría cabida a lo que serían distintas expresiones de género que, como digo, no están relacionadas con la orientación sexual ni necesariamente con la identidad sexual. Bueno, dicho esto, ya un poco delimitado cuál es el panorama de lo que se está protegiendo, qué discriminación y qué acoso por orientación sexual, identidad sexual, características sexuales o expresión de género, ¿vale? Tenemos que ver qué ocurre o qué mecanismos legales tenemos para hacer frente a estas posibles violencias y acosos que se produzcan en el centro de trabajo. Teníamos la Ley Orgánica de Igualdad, que está reforzado con la Ley Orgánica de 2022 de libertad sexual, que reconoce la protección frente al acoso sexual. El acoso por razón de sexo también estaba reconocido en la Ley de Igualdad de 2007. Y luego tenemos una construcción jurisprudencial de lo que es el acoso moral, el mobbing y todo lo que tiene que ver con una situación de presión laboral, un hostigamiento reiterado en el tiempo para causar perjuicio en el entorno laboral. Y ahora desde el año 2023 se nos ha añadido otro mecanismo, otra herramienta específica que busca acabar con esas situaciones de violencia y acoso en el trabajo para las personas LGTBI, que como digo es algo más amplio que lo que son las siglas de LGTBI. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que ver es pues cómo ha ido avanzando la respuesta del legislador. Primero teníamos un enfoque meramente reactivo, sobre todo por acoso sexual o acoso por razón de sexo, que básicamente es una respuesta de la empresa cuando ya hay un problema. Luego avanzamos en el año 2009 con el criterio de la inspección, que nos dice que la empresa tiene la obligación de prevenir estos riesgos psicosociales y, por tanto, interponer medidas preventivas. Ya se está poniendo el foco sobre la prevención. Ya en el año 2022, que es cuando se ratifica el convenio 190 de la OIT, le damos la vuelta a esto porque ya sí podemos hablar de que el convenio de la OIT tiene un concepto del acoso como problema de seguridad laboral y que no es un problema entre personas, ni un problema ni un conflicto interpersonal, sino que es un problema de seguridad y salud laboral. Y llegamos al año 2023 con una nueva vuelta de tuerca, con una mirada especial al colectivo LGTBI para prevenir situaciones de acoso y violencia en el centro de trabajo respecto a esta diversidad sexual. Bueno, como ya he dicho, ¿quiénes están obligadas a planificar medidas LGTBI y planes antiacoso en esta materia de diversidad sexual? Empresas de más de 50 trabajadores, ojo, aquí un desfase entre los planes de igualdad, que son de 50 o más, pues la medida LGTBI es para empresas de más de 50. Aquí se cuentan los contratos fijos, fijos discontinuos, tiempo parcial, los temporales. Los que estén extinguidos los últimos 6 meses cuentan uno por cada 100 días trabajados. También se cuentan las personas cedidas por ETT. Y digamos que hay un blindaje, porque una vez que se llegan a los 51 trabajadores ya hay una obligación de negociar estas medidas, aunque con posterioridad se descienda el volumen de plantilla. ¿A quién afecta estas medidas y estos planes antiacoso? Pues afectan a la plantilla interna, lógicamente los trabajadores por cuenta ajena, los teletrabajadores y también aquellas situaciones de acoso que se produzcan en el ámbito digital, como el ciberacoso. También se extiende el plan al personal vinculado con ITT, contratas que trabajen en nuestra empresa, trabajadores autónomos, personas que soliciten el empleo, becarios, personal en práctica, voluntarios. Incluso también se extiende a clientes, proveedores, personas usuarias y visitas. Esto es importante porque no hay un protocolo que se aplique solo a los trabajadores por cuenta ajena, sino que tiene un ámbito de aplicación mucho mayor en sintonía con el convenio 190 y la recomendación 206 de la OIT. ¿Cómo tiene que negociarse este convenio colectivo? Si yo tengo un convenio colectivo ya aplicable, pues lo tengo que meter en ese convenio colectivo, ya sea de empresa o de sector, ¿vale? Aquí se permite que estas medidas y estos planes estén en el convenio del sector, a diferencia de los planes de igualdad de género. Que no tengo un convenio colectivo aplicable, que esto es algo raro porque la cobertura negocial en España es alta, pues entonces si tengo representantes legales de los trabajadores,
tendré que negociar un acuerdo de empresa por los representantes legales unitarios o el comité intercentro si existe y tiene competencia, sobre todo estaremos hablando en grupos de empresas, y si no tengo convenio colectivo aplicable, no tengo representación legal unitaria, pues entonces si tengo más de 50 trabajadores tengo que formar una comisión sindical ad hoc y negociar con un máximo de 6 miembros por cada parte. Y en el bloque social, en el banco social, van a estar los sindicatos más representativos a nivel estatal, de comunidad autónoma y de sector. Y de otro lado, la empresa. ¿Cómo se ha articulado esto? Pues si yo como empresa no tengo representantes, tengo que ponerme en contacto con estos sindicatos más representativos, los cuales me tienen que responder en un plazo de 10 días. Si no me responden y no se constituye la comisión negociadora, se ampliarán a otros días más. ¿Y qué ocurre si ya después de 20 días no me responden los sindicatos y no se conforma la comisión negociadora y hay un bloqueo? Pues bueno, a diferencia de lo que pasa con los planes de igualdad de género, que esto era un problema porque si no te responde la comisión sindical hay un bloqueo, pues aquí directamente el Real Decreto 1026-2024 lo que hace es que te dice que directamente la empresa puede aplicar unilateralmente la norma reglamentaria y en concreto el anexo 1 y 2, que recoge el contenido mínimo que tienen que tener toda medida planificada y plan antiacoso LGTBI. Bueno, aquí no voy a explicar mucho, habla de los plazos. ¿Qué ocurre con los plazos que hay para que se negocien estas medidas planificadas y planes antiacoso? La ley 4/2023 entró en vigor el 1 de marzo de 2023 y se dio un plazo de 12 meses para que las empresas implantaran estas medidas planificadas. ¿Qué es lo que pasa? Que en teoría en ese plazo de 12 meses, que cumplía el 1 de marzo del 24, tendría que haberse publicado el reglamento. Pero esto no pasó así, porque no se publicó el reglamento hasta pasado el 10 de octubre de 2024. Con lo cual hubo empresas que a lo mejor sin reglamento ya han implantado estas medidas, hubo empresas que esperaron, a pesar de estar obligadas, y que ya a partir del Real Decreto 2026-2024 es cuando han negociado las medidas y los planes antiacoso. Se dio un plazo de 3 meses para iniciar negociaciones y conformar la comisión negociadora para negociar estas medidas, que si había representación legal unitaria, como digo, son 3 meses, y si no había representación legal unitaria o no había convenio aplicable, este plazo de construcción de la mesa se ampliaba a 6 meses. Y lo mismo aquí, para evitar bloqueos negociales, si no se llega a un acuerdo, ya sea tenemos representación legal unitaria o ya sea en la comisión sindical ad hoc, si no se llega a acuerdo con la empresa, lo mismo. Han pasado 3 meses desde que se formó la comisión negociadora. No se ha llegado a acuerdo, la empresa puede aplicar directamente y de forma provisional hasta que haya acuerdo las medidas del anexo 1 y 2 para desencallar la situación. Nos vamos ya al contenido mínimo de las medidas planificadas, que ojo, no es un plan de igualdad. No es un instrumento análogo al plan de igualdad porque no se exige un diagnóstico en la empresa. También tenemos que tener en cuenta, y esto lo haré después, de que los datos relacionados con la identidad sexual, orientación sexual, expresión de género o características sexuales son datos de carácter reservado, personalísimos, los cuales no puede tratar la empresa. Con lo cual no puedo hacer un diagnóstico de cuántas personas LGTBI tengo en la empresa, en qué puestos, con qué responsabilidades, que sería lo que se debería hacer en un plan de igualdad para sobre ese diagnóstico hacer las medidas. Aquí hablamos de medidas genéricas o si se quiere medidas que van en el camino de la igualdad de trato y no discriminación por diversidad sexual, pero sin diagnosticar, sin identificar la plantilla LGTBI en la empresa. Medidas más desde una cláusula genérica de igualdad de trato y no discriminación, aplicada a los criterios de selección de personal, con criterios claros, concretos, lógicamente que prioricen la formación y la idoneidad para el puesto, sin que haya una discriminación por razón de diversidad sexual.
con especial atención a una formación a los responsables de recursos humanos para que implanten verdaderamente y estén libres de sesgos discriminatorios a la hora de hacer la selección, con especial atención a las personas trans como colectivo vulnerable. Tampoco puede haber criterios no discriminatorios en la clasificación, en la promoción profesional, en los ascensos. Muy importante todo el tema de la formación, de la plantilla, sensibilización de estos problemas, lenguaje inclusivo. Y esto tiene que ser tanto a todos los trabajadores como a puestos directivos y de responsabilidad. Muy importante dar difusión a cuáles son las medidas planificadas, distinguir entre las distintas facetas de la diversidad sexual, como yo he explicado hoy aquí, dar difusión al protocolo de acompañamiento a las personas trans, prevenir y dar también difusión a estos protocolos de antiacoso, de prevención, detención y actuación frente al acoso discriminatorio, y también promover la heterogeneidad para crear entornos laborales diversos, inclusivos y seguros. El Real Decreto habla de promover la heterogeneidad. Yo no creo, y no es así, no se está persiguiendo que se contraten a personal LGTBI. Lo que se está persiguiendo es que el entorno, como aquí se dice, sea directamente diverso, inclusivo y seguro, con independencia de la diversidad sexual o la orientación sexual que sea heterosexual, homosexual, persona cis o persona trans, sino que sea un entorno libre de discriminación. También que se garanticen que los permisos y los beneficios sociales se den a todas las personas con independencia de su diversidad sexual y familiar. ¿Qué pasa con los modelos de familia homoparentales, con las personas trans gestantes, que se les dé un trato igualitario? Y también muy importante, el régimen disciplinario que haga una distinción de tolerancia cero frente a comportamientos discriminatorios en materia de diversidad sexual, que esto se contenga en el convenio colectivo como una infracción específica grave o muy grave, depende del comportamiento y que tenga una sanción aparejada. ¿Cómo tienen que funcionar los protocolos antiacoso? Pues bueno, está todo el tema de la denuncia, que tiene que ser por la persona afectada o una persona autorizada. Se pueden poner medidas cautelares, separación física o jerárquica del agresor sin que se haga respecto de la víctima, porque esto podría generar una revictimización. Si se le cambia de puesto, se le moviliza geográficamente o se le suspende temporal a la víctima. No debe de recaer esta medida cautelar sobre el potencial agresor. Debe de formarse una comisión de investigación que esté formada, que haga todo el proceso de investigación, documentación, para ya cuando haga el informe vinculante, haga una descripción de los hechos, de la metodología que se ha llevado a cabo y valore si ha habido o no acoso y qué medidas son las que se proponen. Para que este informe ya dé pie a la apertura del expediente sancionador si se detecta que ha habido acoso o si no, que se archive el caso por falta de indicios. ¿Qué plazo, qué forma tiene este protocolo antiacoso? Pues es decir que no, directamente no dice nada el Real Decreto. Lo que sí podemos hacer es irnos a la ley de informantes, que nos dice cómo debemos de actuar, en qué plazo. La ley 2/2023 nos dice que tienen que existir unos días específicos en los cuales yo pongo la denuncia y me tienen que responder, cuánto tiempo tiene que resolver la comisión de investigación, que en este caso, según la ley 2/2023 de protección contra los informantes, de 3 meses, etcétera. Deberíamos de irnos más o bien a lo que se prevea en el protocolo o apoyarnos en esta ley de protección contra los informantes, como digo. Debe de darse un trato justo, imparcial a todas las personas. Muy importante el deber de sigilo, la confidencialidad de los datos o de los hechos denunciados y, lógicamente, si ha habido una represalia o un castigo a una persona por el tema del acoso, pues que se le restituya a la víctima a sus anteriores condiciones laborales. Bueno, como vemos aquí, voy mal de tiempo, creo, y voy a pasarme a las conclusiones. Tenemos diferentes tipos de programas o protocolos antiacoso. Los de la Ley 10/2022, acoso sexual y acoso por razón de sexo. Los planes de acoso moral, que en principio podría debatirse si están dentro ya metidos de la Ley 10/2022. Y estos protocolos
LGTB, contra la LGTBI-fobia. Cómo se mezclan entre sí, cómo se juntan entre sí, qué relación tienen. Y además, ¿qué relación tienen con la ley 2/2023 de la protección contra los informantes? Porque se dice, oye, si ya hay una obligación en la empresa de más de 50 trabajadores de que tengan canales internos de denuncia, ¿por qué no lo utilizamos para denunciar situaciones de acoso y violencia LGTBI? Claro, pues aquí tenemos diferentes problemas. Primero, que la ley 2023 permite la denuncia anónima y el Real Decreto no, porque dice que lo tiene que presentar la denuncia la persona afectada o tercero autorizado, y que la ley 2023 excluye informaciones vinculadas a reclamaciones en conflictos interpersonales. Perdón. Esto sería más discutible porque en realidad ya se ha dicho que el acoso, si es discriminatorio, aunque sea entre dos personas, trasciende el ámbito interpersonal porque se están violando derechos fundamentales que tienen un ámbito de aplicación mayor que lo que sería el conflicto ente privado. Pero el otro problema que tenemos más importante es el tema de que la ley de 2023 dice que la información clasificada o reservada no tiene cabida dentro de este sistema de reclamaciones internas. Y claro, si nosotros nos vamos a la ley de protección de datos, nos dice que la orientación sexual, la diversidad sexual es una categoría especial, un dato especialmente protegido que no puede tratarse incluso aunque haya consentimiento de la persona afectada. Claro, entonces, ¿cómo encajamos esto? Pues debería de encajarse de una mayor forma. El legislador debería de intervenir y decir, vale, tengo diferentes planes en diferentes normas, tengo un procedimiento de reclamaciones colectivas, perdón, de reclamaciones internas que me viene de una directiva, ¿cómo lo hago más coherente entre sí? ¿Cómo lo hago un puzzle entre ellos, los coordino para que unificar todos estos criterios? Pues básicamente tendría que intervenirse, por ejemplo, permitiendo que se presenten denuncias anónimas o por terceros mediante estos canales, si hay situaciones de acoso LGTBI, y enfocar claramente de que el dato de la identidad de la diversidad sexual no es que se trate o se registre en el protocolo, porque el protocolo o el canal de denuncia interna no debe de ir sobre la base de que esta persona tiene una orientación o una diversidad sexual X, sino que debe de registrarse un comportamiento violento o acosador que hay en la empresa y que es X. Y el foco hay que pasarlo no sobre la identidad sexual de la víctima o de la diversidad sexual de la víctima, sino el foco del tratamiento del dato tiene que ir sobre qué comportamiento es el que se ha llevado a cabo, que ha costado de X hechos, y con independencia de que luego esa persona tenga esa orientación o no sexual. Una cosa es el hecho degradante o con un ánimo de discriminar por razón de LGTBI-fobia, y otra cosa es que luego la persona afectada pertenezca al colectivo, porque puede no pertenecer. Son dos cuestiones distintas, ¿vale? Y con todo esto, lo que ya acabo, y pido disculpas porque me estoy extendiendo más de la cuenta, es que debemos de pasar de una prevención o ante el acoso meramente reactiva, es decir, ya hay un problema consumado, intervengo, a una prevención que sea realmente efectiva porque sea previa, que se garantice la igualdad real y efectiva desde los inicios, para que no haya comportamientos violentos en la empresa. ¿Y qué tiene que ocurrir para que esta prevención sea real y efectiva? Pues darle importancia más que al protocolo antiacoso, que es de carácter reactivo, a las medidas planificadas. Una declaración de tolerancia cero a comportamiento LGTBI-fóbico en el régimen disciplinario. Que se diga claro en el régimen disciplinario que ante X comportamiento la sanción va a ser de suspensión de empleo y sueldo o de despido. Muy importante que no lo dice la normativa. ¿Qué pasa con la utilización de uniformes que abordan o que siguen la segregación o los roles de género estrictos? Por ejemplo, en empresas donde a mujeres con el tema del dress code se les obliga a ir en falda y a los hombres se les obliga a llevar corbata, traje y no pueden llevar pendientes. Y las mujeres tienen que ir maquilladas. Es decir, eso puede ser un fruto de un conflicto posterior
Porque si una persona que tiene una expresión de género distinta o que una persona trans, el hecho de que tenga que enfrentarse a esos códigos de vestimenta que están vigentes en muchas empresas y sobre todo en las Big Four, debería hacernos plantear qué sentido tiene hoy en día cuando estamos mucha gente, sobre todo la gente joven, que está escapando de lo que es el estricto binarismo que persiguen estos uniformes cerrados. Luego también, ¿qué ocurre con el uso de baños y aseos? ¿Qué protocolos tiene que seguir la empresa? ¿A partir de qué momento una empresa, o sea, perdón, un trabajador puede usar el baño masculino, el baño femenino, o si se ponen baños para personas con una identidad de género no definida? Bueno, con esto ya acabo. Es muy importante el papel de la inspección para que estos protocolos no se conviertan en un mero trámite burocrático más o una estrategia empresarial de pinkwashing, sino que sean reales y efectivos. Y aquí es muy importante también la labor de la administración pública. Se ha reformado la ley de contratos del sector público para que en los pliegos y en las cláusulas sociales de la contratación pública se incluyan medidas a favor de la igualdad LGTBI, que esto es muy importante, y además se le prohíbe contratar a las empresas que han sido sancionadas por infracción grave a la hora de comportamiento LGTBI-fóbico. Queda por ver qué implantación real y efectiva tendrá esto. Bueno, con esto ya termino. Le doy muchas gracias a todos